Mis amados hermanos, qué bendición estar aquí una vez más con ustedes. Que la paz del Señor Jesucristo me los bendiga y me los guarde siempre donde quiera que estén y anden. Que el Señor pueda ayudarnos a mantenernos de pie hasta que Él venga. Mis saludos para todos. Un mensaje muy importante que quiero decirles ahora es acerca de el más hermoso de los mandamientos. Aleluya. Muchos andan proclamando guardar las leyes y mandamientos del pasado, pero creo que en este mensaje vamos a resumir toda la ley y los profetas. Dios tiene cosas maravillosas para usted y para mí, y no te lo pierdas, porque Dios es maravilloso. Y aquí te voy a hacer algunas observancias para que te des cuenta cuánto Dios nos ama a nosotros y que a veces nosotros no entendemos el amor de Dios. En el capítulo 12 de Mateo, versos 28 en adelante, después de una encuesta que le estaban haciendo a Jesús por algunas cosas de la ley, y Jesús trabajando con ellos, tratando de hacerlos comprender, los fariseos al final y los escribas estaban cuestionando acerca de la ley y la gracia del Señor. Porque dice que en el verso 28, más uno de los escribas que había oído esta disputa, porque era muy grave, no era ni con el pueblo que Jesús disputaba, sino era con los que conocían la ley, los que sabían la ley, a los que se les había entregado la ley, según la palabra del Señor. Dice que viendo lo bien que les había respondido, ¿quién? A los saduceos. Claro que sí, porque ellos no creían en ángeles. Y preguntas que vienen y van. Si usted lee antes del versículo 28, se va a dar cuenta que el capítulo 12 hay un cuestionamiento. Pero los fariseos, aprovechando esta disputa, le hacen una pregunta. Dice que cuando él respondió bien a estos saduceos, se arrimó y le preguntó cuál era el primer mandamiento de la ley, o sea, uno de los escribas. ¿Cuál es el mandamiento o el primer mandamiento de la ley de Dios? Y aquí es donde nosotros confirmamos que verdaderamente solo el amor de Dios nos pudo rescatar a nosotros. Dice, y llegándose uno de los escribas, intérprete de la ley, al llegarse a él, uno de los doctores, según en Mateo 22:35, porque en diferentes evangelios, pues vamos a notar algunas pocas diferencias, aunque siempre asemeja lo mismo. En Mateo 22:35 dice, y uno de ellos, doctor de la ley, un escriba, un doctor, le preguntó para tentarle. Acuérdense que muchas veces los cuestionamientos de Dios no son para edificación, sino para tentarlo a ver en qué podemos fallar y así acusarnos o demandarnos. Es decir, el maestro de la ley, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó conforme a lo que ellos creían y guardaban en ese tiempo. O sea, manifestadamente, no con el mal espíritu. Me imagino de que no había algo como para pelear con Jesús, pero al ver la sabiduría que tenía, le hace la pregunta. No fue para tentarlo, sino esa inquietud que a veces tenemos nosotros cuando no entendemos algo y queremos darle una comprensión. Gloria al Señor.
Entonces, ¿qué pasa? Este hombre se sale y les pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cómo dice la ley? O sea, ¿cómo está denotado esto? Algunas veces nosotros nos cuesta responder porque muchas veces no la entendemos y no la comprendemos. Y hay muchos que quieren infiltrar esas leyes, mandándonos a judaizar. Pero no se trata de eso, se trata de comprender el mandamiento de Dios. Y este hombre estaba dispuesto a medir su conocimiento con uno en quien todavía no había llegado a creer. Aleluya. Porque muchas personas pueden tener leyes, doctorados, pero el asunto más hermoso es cuando Dios te revela el propósito de la ley. Sin embargo, era uno, disputante, sincero y leal. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Ya tú lo sabes. Y no es como el que aparece ahí en el catecismo católico. No es eso. Ni tampoco quiero hablar mal de los católicos. Pero si tú lees la palabra te vas a dar cuenta que es completamente diferente. El primero es importancia. Es una gran importancia. Es decir, el mandamiento principal es el más fundamental. ¿Cuál fue el primer mandamiento que el Señor escribió con el dedo de su mano? Lo escribió estando allá arriba en el monte Horeb, en una tabla de piedra, y no fue Moisés que le escribió. Esto viene con el dedo de Dios. Aleluya. Y es poderoso cuando lo sabemos entender y apreciar. Bien, en esta era una cuestión que, junto con otras divididas, a los maestros judíos en dos escalas rivales. Unos creían, otros no creían, pero al final todos concordaban porque tenían un mismo propósito de confundir al maestro. Pero en todo esto entendemos nosotros que cuando nosotros damos respuestas sabias, el entendimiento de algunos se embota o alguno entiende. Dice, la respuesta de nuestro Señor fue pronunciada en un tono respetuoso muy diferente del que usó al dirigirse a los que trataron de enredarle, observando siempre su propósito mandado. Escuchen bien. Jesús respondió con amabilidad, con amor y temor. No deis lo santo a los perros, ni echéis las perlas delante de los puercos, porque no os huellen con sus pies y se vuelvan y os pedacen. O sea, Jesús, al haberse tratado esta palabra en otro evangelio, según Mateo 7:6, Jesús les habló antes de una forma muy fuerte, pero esta vez Jesús lo hizo humildemente y ya no para acusarlo ni condenarlo, sino para decirles, el primer de todos los mandamientos es este. Escucha, oh Israel, el Señor Dios tuyo, Él solo es Dios. 12:29 de Marcos, en lo que estamos leyendo. 12:29. El Señor Dios tuyo, Él es solo Dios, no hay más dioses. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento, escuche bien, de todos es el Señor, aleluya, Él solo es Dios. No hay más dioses para comparar, ni siquiera para menospreciar las palabras que el Señor nos está regalando. El Señor aquí da su sensación explícita a la distinción entre el mandamiento que son de un carácter más fundamental, digámoslo así, y primario, y mandamiento de una naturaleza más dependiente y subordinada, distinción de la cual se afirma. Los judíos nada sabían de esta distinción que nuestro Señor y los apóstoles en ningún
en ninguna parte establecen y que han sido inventadas por teólogos cristianos. Vamos a ver qué es lo que se trata o a lo que se refiere. El Señor aquí da una sensación explícita a lo que es el mandamiento, que hasta aquí muchos no lo han sabido comprender ni entender. Si nosotros leemos Mateo 23, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis diezmo hasta de la hierbabuena y del anís y del comino, y habéis abandonado las cosas más esenciales de la ley. Ellos sabían cuáles eran sus deberes, pero habían perdido la fragancia de entender cuál era claramente la ley que tenían que servir. Dice: la justicia, la misericordia y la fe son las tres cosas que en muchos se ha perdido hasta el día de hoy. La justicia, la misericordia y la fe. Estas debierais observar sin omitir aquellas. Eso se lo dijo el Señor. Deberían hacer estas cosas sin dejar de hacer las otras. Pues lo más importante del mandamiento es la justicia, la misericordia y la buena fe. Por eso el Señor les dice: Dios, el Señor, uno es. Esta frase, todo judío devoto la recita 2 veces al día, aún el día de hoy, continuando así a la antigua protesta nacional contra el panteísmo. Es algo tremendo cuando se oyen las sirenas y se oyen los audios. En Israel me gusta mucho. Y ellos la viven pronunciando todo el tiempo. Porque, ¿qué es el panteísmo? El panteísmo es una concepción del mundo y una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza y la deidad, que los no monoteístas llaman Dios etimológicamente, ¿verdad? O sea que en esto hay una confusión fisiológica, o sea, fisiológica. Bueno, ya, tal vez ustedes me entienden. O sea, usan una filosofía para componer esta palabra que al final no la describen como es. Pero Jesús viene a escribirla y viene a dictarla tal y como se menciona desde el principio. Ahora bien, podemos ver lo que dice en el verso 30. Amarás al Señor tu Dios con toda propiedad, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento primero. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo vamos a dividir estas 4 porcentajes de la Biblia si no lo podemos entender? Amarás pues, sí, amén. Aquí tenemos el lenguaje de la ley expresivo de los derechos de Dios. Amén, gloria a Dios. Que pues estamos obligados aquí a hacer. O sea, ¿qué vamos a hacer? Una sola palabra lo expresa. Gloria al Señor. Y he aquí la palabra. Si la esencia de la ley hubiera consistido en hechos, habría sido imposible expresarla en una palabra. Si la ley hubiera sido solamente por obras, no la pudiéramos expresar para ningún hecho. Solo abarcaría toda la demás hechos incluidos en la ley. Aleluya. Pero como consiste en un efecto del alma, una palabra basta para expresarla. Vamos a ver cuál es esa palabra. Yo sé que tú lo sabes. Para expresar toda la ley de Dios y todo lo que el Señor nos manda que guardemos, está basada en una sola cosa: en el temor. Escuchen bien, en el temor. Aunque se debe a Dios y es ordenado por Él,
es limitado en su esfera. Porque el temor muchas veces es creado por lo que oímos, por lo que sentimos. Pero hay algo más grande que el temor, porque si esta palabra nos hace acomodarnos a esa fidelidad, hay algo más elevado que esto. Y distante en su carácter. La confianza, la esperanza y otras virtudes semejantes, aunque son rasgos esenciales del correcto estado del corazón para con Dios, son llamados a ejercicio solo por la necesidad personal. Amén. Muchos buscan solo las necesidades, están en el Señor por las necesidades, pero hay algo mayor que todo esto y por lo tanto, aunque un sentido recto son propiamente afectos egoístas, es decir, tienen que ver con nuestro propio bienestar. En el temor hay cosas que se sacan solamente para provecho. Pero ¿qué es lo esencial de esto? Aparte del temor. Dice el amor, todo lo incluye o abarca todas las cosas. El amor, abarcado no solo todo otro efecto propio al objeto de su amor, sino todo aquello que es propio para ser hecho al objeto. Aleluya, gloria al Señor. Porque así como el amor busca espontáneamente agradar a su objeto, así en las relaciones de los hombres para con Dios, el amor es la fuente natural de la obediencia voluntaria. El Señor dijo, mi pueblo me adorará, me seguirá voluntariamente por el amor. Nada más, es lo único que nos une a Dios, es lo único que nos hace serle fieles al Señor en todo. Este además es el más personal de todos los afectos. Uno puede temer un acontecimiento, uno puede tener esperanza en un acontecimiento, uno puede gozarse en un acontecimiento, mas uno puede amar solo a una persona. Gloria a Dios. No tenemos campo para muchos o para muchas. El amor es el más tierno, es el más desinteresado, es el más divino de todos los efectos de la creación. Gloria al Señor. Tal pues el afecto en que se declara que consiste en la esencia de la ley divina. Aleluya. Llegamos ahora al objeto glorioso de aquel efecto. Amarás al Señor, tu Dios. Es decir, a Él es que se le ha revelado como el yo soy, o aquel que Dios se le ha revelado como el yo soy, y que fuera de Él no hay más. Quien aunque por su nombre Jehová aparentemente está a una distancia inaccesible de las criaturas finitas como nosotros, sin embargo sostiene contigo una relación real y definida, de la cual nace el derecho de Él y el deber tuyo de amar. Aleluya. Aunque Dios a veces aparece lejos, pero el amor nos estrecha, el amor nos contriñe, el amor nos une a su presencia. Pero ¿con qué hemos de amarle? ¿Cómo? Se mencionan 4 cosas muy importantes y quiero que me pongas atención en estas 4 cosas. La primera, de todo tu corazón, sin reservas. Este término algunas veces se usa con referencia a todo el hombre interior. Aleluya, como lo dice Proverbios 4:23. Dice, guarda tu corazón con toda vigilancia, porque de él mana la vida. Aleluya. Pero este no puede ser el sentido aquí, porque entonces las otras 3 particulares serían superfluos, ¿verdad? Muy frecuentemente se usa para significar nuestra naturaleza emocional,
el asiento del sentimiento como distinto de nuestra naturaleza intelectual, o el asiento del pensamiento llamado comúnmente la mente, conforme lo que dice Filipenses 4:7, dice, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, sea guardado de vuestros corazones y de vuestros sentimientos en Jesucristo. Pero tampoco puede ser este el sentido aquí. Escúchelo bien. Porque el corazón se distingue de la mente o la razón y del alma. El corazón entonces tendrá que querer decir la sinceridad, tanto de los pensamientos como de los sentimientos. Aleluya, alabado sea el Rey. Seguimos. La segunda parte. Y de toda tu alma. Esto es propuesto para obligar a nuestra naturaleza emocional a amarle. Es decir, tendrás que poner sentimiento y calor en un efecto o hacia algo que lo dirigimos todo. Tendrás que poner esas características con toda el alma. Aleluya, alabado sea el Rey. Como tercer paso, y de toda tu mente. Esto obliga a nuestra naturaleza intelectual. Tendrás que poner inteligencia en tu afecto, en oposición a una devoción ciega o a un mero fanatismo. Hay algo más. Mi mente sujeta, como dijo el Señor, que nuestra mente tenemos que llevarla a la obediencia de Cristo. Eso es, hermano. Y el cuarto dice, y de todas tus fuerzas. Esto obliga a nuestras energías. Tendrás que poner intensidad en tu afecto. Hazlo según tus fuerzas, como dice Eclesiastés 9:10. Dice, asimismo el amor y el odio y las envidias se acabarán con ello, y no tendrán ya parte ninguna en este siglo, ni en cuanto pasa debajo del sol. O sea, es negar los efectos secundarios de la vida para enfocarnos en el autor de la vida. Si unimos estas cuatro cosas, el mandamiento de la ley será: amarás al Señor tu Dios con todas tus facultades. Escuche bien, tus facultades, todo tu ser, con un amor sincero, ardiente, inteligente, enérgico. Pero esto no es todo lo que la ley exige. ¿Vemos algo más? ¿Quieres ver algo más? Te lo voy a enseñar. Si Dios quiere tener todas las cualidades en operación perfecta, amarás al Señor tu Dios, dice la ley, de todo tu corazón y con toda sinceridad perfecta. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma o con tu fervor sumo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente o en el pleno ejercicio de una razón iluminada. Y amarás al Señor tu Dios de toda tu fuerza o con toda la energía de tu ser. Esto en cuanto al primer mandamiento. Porque viene otro que es semejante. Amén. Si tú me estás escuchando, quiero decirte, hay algo más que quiero enseñarte. Y creo que hoy es el tiempo si no comprendías esta parte de la Biblia. El segundo, semejante al primero, es amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento que sea mayor que estos. Aleluya. No hay otro mandamiento. ¿Cuál otro mandamiento, hermano? No hay ninguno. Por donde quiera que tú te deslices, hermano, no va a haber otro mandamiento. Y el segundo es semejante a este, según dice Mateo 22:39. El segundo es semejante a este y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor.
Pero el original de Marcos solo dice es semejante, aleluya, es exigir el mismo efecto y solo la extensión de él a su medida propia. Las escrituras de aquel a quien así amamos, o sea, nuestros hermanos que participan de la misma naturaleza y nuestros vecinos, quienes están unidos con pendientes unos de otros, o que viven pendientes o están unidos unos de otros, son necesarios unos a otros en el amor. Aleluya. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta palabra aparece en este mandamiento para que nosotros entendamos que así como yo me amo, tengo que amar a mi semejante. Ahora pues, ¿cómo no debemos amarnos a nosotros mismos? Supremamente, esto es virtualmente un mandamiento en primer lugar, para que no amemos a nuestro prójimo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda tu fuerza. No es el mismo mandamiento. Este mandamiento el Señor lo está poniendo. Nosotros nos amamos como a sí mismo. De otra manera, pudiera ser una idolatría si le entregamos lo que a Dios le entregamos y al hombre también. Y así este mandamiento viene a ser una condenación de idolatría de la criatura. Nuestra afecto supremo ha de ser reservado para Dios. Todo nuestro afecto supremo es para Dios. Por eso el Señor no me dice a mí que debo amarlo con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi mente. ¿Sabes por qué razón? Porque eso le pertenece única y exclusivamente al Creador. Pero mi prójimo, dice la palabra, como a mí mismo. Aleluya. Pero tan sinceramente como nos amamos a nosotros mismos, hemos de amar a todos los seres humanos. Y con la mitad de la prontitud a obrar y sufrir por ellos como razonablemente experimentamos que ellos lo hicieran por nosotros. Según lo que dice la palabra del Señor. Vea lo que dice Mateo 7:12. Y así haced vosotros con los demás hombres todo lo que deseáis que hagan ellos con vosotros, porque dice, esta es la suma ley y los profetas. Amén. Es aquí nuestro mejor intérprete de la naturaleza y medida de las pretensiones. Gloria al Señor. No hay otro mandamiento mayor que estos. O como en Mateo 22:40 dice, en estos dos mandamientos está cifrada toda la ley y los profetas. Aleluya. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Véase lo que dice Mateo 5:17. No penséis que he venido a destruir la doctrina de la ley ni a los profetas. No he venido a destruirla, sino a darle su cumplimiento. Gloria a Dios. Jesús le dio su cumplimiento y Él nos da a nosotros la palabra a seguir. Es como si Él hubiera dicho, esta es toda la escritura encerrada en una cáscara de nuez. Qué hermoso es el Señor. Gloria al Señor. O toda la ley de deberes humanos en forma portátil o de tamaño de bolsillo. ¡Ay, qué hermoso! Algo tan pequeño pero tan grande que impactará a la humanidad si tú y yo lo vivimos como lo dice aquí su palabra. En efecto, es tan sencilla que un niño puede entenderla. Es tan breve que todos pueden recordarla. Tan comprensiva como para abarcar todos los casos posibles y toda su naturaleza misma es inmutable. Gloria al Señor. Es inconcebible que Dios pudiera a sus criaturas razonables, dice razonables algo menos. Gloria a Dios. Dice en sustancia algo más bajo,
ninguna dispensación. O sea que el Señor nos dio el todo. Dios no podía darnos menos. Esto es lo mejor. En ningún otro mundo, ni en ningún otro periodo a través de los años. Aleluya. Dios nos ha dado una inteligencia y nos ha dado una ley tan hermosa que no podemos obviarla. Aleluya. No puede pedir, gloria a Dios, que nosotros no la cumplamos cuando sí podemos cumplir, sí podemos amar, porque si tú te enfocas en la justicia, en la misericordia y en el amor, estás cumpliendo toda la ley del Evangelio. Para ti no van a haber enemistades. Para ti no va a haber quien te haga daño. Para ti no va a haber nadie más que pueda infiltrarse para dañar tu corazón, porque si tú amas, lo tienes todo. Si tú amas, has vencido cualquier cosa que en tu vida se haya hecho. Aleluya. Ya no hay odio porque vas a perdonar. Ya no hay más tristeza porque vas a hacer las cosas conforme a la provisión del Señor. No puede pedir sino esto, el Señor, en su totalidad, en el cielo y en la tierra. Y este resumen incomparable de la ley divina estaba incluido en la religión judaica. Así como resplandece en su propio resplandor, así mismo revela su propio origen verdadero. La religión por medio de la cual el mundo ha recibido esta ley no podía ser otra, sino una religión dada por Dios o una enseñanza dada por Dios. Y el pueblo que alaba a Dios, que bendice a Dios y que comprende este texto de la Biblia, se da cuenta que no hay otra cosa más. Si tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, no hay campo para el pecado. No hay campo para la idolatría. No hay campo para los perjuicios. Estás conectado en la mente del Santo Dios de los ejércitos. Estás conectado con la palabra de su boca. Ustedes saben, fariseos, escribas, saduceos, todos estos perseguían porque no entendían el concepto de la palabra y de la ley. Ellos creían guardarla, pero desobedecían el mandamiento del amor, desobedecían el mandamiento de la misericordia y no había fe en ellos para creer. Entonces Jesús nos habla a nosotros, amén, para que nosotros estemos persuadidos de su amor, que necesitas enfocarte en este mensaje, necesitas enfocarte en la palabra. Abre tu Biblia, lee la Biblia y especifica bien. Hay muchas versiones de Biblia, yo uso muchas a veces acá y tal vez no están en la misma que tú tienes, pero hay muchas versiones y sabes que hay versiones más claras en donde se identifica mejor, y yo creo que esta es la oportunidad para que tú escudriñes la palabra del Señor. ¿Qué te parece? Dios te bendiga y te multiplique en abundancia de sabiduría y conocimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones en esta hora. Que el Señor te guarde.